en materia de recursos yo dije, no, yo prefiero mejor que empiece Herbert y corregirlo todo. Sin embargo, un día de estos un amigo común que trabajamos juntos tenía que dar el tema de recursos en un curso de un módulo pequeño. Entonces me escribió y me dice, oye José Daniel, ¿qué recursos quieres? Yo dije, solo Herbert. Que conste que no por eso es bueno, pero que es lo único que hay, es lo único que hay. Y entonces le planteé a Herbert, ahora Herbert toca un curso y yo no sé si tú sigues pensando como piensas o has cambiado. Y entonces él me dijo, no, he cambiado. Y entonces ya no sé si criticarlo porque sí me conozco su libro. Y bien, estamos escribiendo él y yo, ambos en el tema de información. En algún momento le decíamos a Manuel, Manuel y Linda nos han complicado la vida en verano, sinceramente, porque no queríamos hablar de recursos todavía, es un tema que está en pañales. Se requieren muchos criterios a nivel de jueces, de magistrados, de tribunales de apelación, en muchos elementos muy difíciles. Y Manuel y Linda nos presionaron, nos torturaron, nos obligaron a hablar de este tema ahora. Entonces, es un tema en el que es muy complejo, Y me gusta que estemos Herbert y yo, porque creo que 2 o 3 horas que hablemos nos significarán 4 horas después tratando de corregirnos entre nosotros. Y eso va a ser interesante. Bien. En concreto, cuando nosotros nos planteamos ese tema, me ayudas con la certeza. Cuando nosotros nos planteamos el tema, nos vamos a dar cuenta de que ese triángulo de acusador, juez, ese triángulo acusador, ministerio público, ese triángulo acusado, juez, cambia sustancialmente en el sistema americano y cambia para creo que es donde recién cambia para variables, ¿no? La siguiente, cambia para variables, ¿por qué? Porque ya vamos a encontrar desde la judicatura, juez de control, juez de juicio, juez de ejecución, juez de apelación de ejecución, de apelación de juicio, de la apelación de control, Veracruz renuncia al juez de casación, al tribunal de casación, al colegiado de casación, y la revisión, que en Veracruz no está en el Código de Procedimientos Penales, sino en la Ley de Ejecución de las Penas y medidas de seguridad. Variables que podrían enfrentarnos a un asunto bueno o malo, y me parece que conforme vamos avanzando en estas clases, iremos viendo si fue acertado o no que la ley de ejecución se presenta el recurso de revisión, el recurso de apelación distinto al de apelación del Código de Procedimientos Penales. Esto es muy bueno. En todo caso, yo mantengo mi crítica, diciendo que si Veracruz iba a crear un Código de Procedimientos Penales, debió introducir la ejecución como una etapa y no como una ley especial. Es decir, que si la ejecución es una etapa del proceso, y si después de ejecución entra dentro de la etapa del proceso, por tanto, no está bien, es una mala técnica legislativa, es un error de inicio tener un Código de Procedimientos Penales y una ley de ejecución. Entre otras razones, ustedes se han dado cuenta, ¿por qué? Porque yo en estas clases voy a tener que brincar del Código de Procedimientos Penales, del título de recursos, a la ley de ejecución, al título de recursos. Y tendré que hacer variables de apelación de ejecución, de apelación de autos, de apelación de sentencia. Es un tema que ya nos conflictúa un poco. Esto me parece que es fundamental. Entonces, yo soy un gran crítico del Código de Veracruz en ese sentido, y me parece que faltó técnica legislativa, faltó madurez de las personas que redactaron el código, a pesar de que el código se copió en el 90% del código CPT. Entonces, claro, las mejoras que se hicieron desmejoraron la legislación. Y una de esas desmejoras es tener una ley de ejecución separada del código y, lógicamente, medios de impugnación
de la ejecución y medios de impugnación del modelo de impugnación. Es un error muy gordo. Luego se adelanta a la siguiente, a que este juez se enfrenta también a un acusador que ya es distinto. Veamos que ya no estamos hablando de que recurre el Ministerio Público, sino que recurre la víctima, la coadyuvante, la víctima privada, la víctima como particular, la víctima como actora civil y lógicamente el Ministerio Público. Ya estamos hablando de un recurso que se nos va conflictuando, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es, desde el punto de vista de la non-reformatio peius, por ejemplo, a la que se refería Helbert, la non-reformatio peius, cuando la víctima y el Ministerio Público y el imputado y el defensor y la víctima privada, la víctima particular están como acusadoras, están recurriendo. Eso es un tema interesante. Es un tema interesante. ¿No? Máxime cuando tenemos una sala constitucional ocupada en el recurso de queja. Y entonces vamos a tener criterios de la sala constitucional, criterios del Tribunal de Apelaciones, criterios de la sala. Esto es un tema que exige despaciamente en Veracruz ver cómo se van desarrollando las ideas. Ahorita le decía a Jazmín, el 11 de mayo empieza y tenemos que ir, estamos pendientes de los montón de errores o de aciertos que vamos a encontrar en la aplicación de la ley. Esto es una realidad que Jazmín en la forma crítica va analizando y decir qué nos falta, qué está bien, qué está mal. Y me parece que ese periodo podríamos continuar hablando de cosas buenas y malas a lo largo de esos días que estaremos con ustedes. Yo en lo particular a mí me gusta escuchar a gente, a pesar de lo que me ofende, de lo que me insulta, de lo que me... Pero que, bueno, es típico, o sea, tiene muchos años de estar fuera de su país y entonces se le mete el agua, pero bueno, la posibilidad que tengo después de hablar, ven para acá. Ok, listo. Y luego la posibilidad, la siguiente, de que tengamos las variables distintas del concepto de acusado. Un acusado, inculpado, imputado, indiciado, sentenciado, acusado, vinculado, condenado, que nos lleva por tanto también a las distintas variables del sujeto del recurso o contra el cual va el recurso. Esta realidad es muy importante. Punto 1. Bien, partiendo de esto, ahora nos enfrentamos al tema de los recursos, ¿no? Vamos a romper, yo creo que sería un punto importante, el triángulo procesal. Rompamos el triángulo procesal porque ya ese triángulo no existe y vamos a darnos cuenta de que hay unas variables procesales de sujetos distintos, unas variables procesales. Y entre ellas, que yo siempre he sostenido con ustedes, la variable policial. Es decir, el policía inicia una etapa procesal que no existe como etapa y sin embargo negar que exista sería un error táctico. Y como el 90%, según mis cálculos, de las actuaciones por vía de impugnación se debe a la acción policial. Ya porque la policía haya actuado mal, ya porque ha actuado bien, pero necesitamos atacar la fuerza de la prueba desde el punto de vista de la policía. Entonces, a mí me gusta mucho introducir a la policía, por favor, no la suelten. ¿No? ¿Por qué? Porque la policía nos va a causar una realidad importante a ese órgano acusador que permite en el triángulo correspondiente de todos los sujetos que hemos visto tener que tenerla presente, ¿no? Van a darse cuenta ustedes, por lo menos desde mi posición, que la acción policial es una acción sometida a impugnación constantemente, ya sea porque se critique como tal, ya sea porque no estamos de acuerdo, ya sea porque nos duele la eficacia de la acción policial, lo que sea. ¿Okay? Pero vamos al punto, porque ya no podemos irnos contra los sujetos procesales en cuanto a corruptos, como muchas veces injusta y algunas veces justamente decimos peritos corruptos, policías corruptos, sino que tenemos un medio de impugnación para demostrar si existe o no existe la corrupción. Y desde ese punto de vista es muy importante, porque vamos a darnos cuenta que se consolidan muchas instituciones, ¿no? Una de las grandes experiencias negativas mías en México es
escuchar desde la judicatura los corruptos policías y darme cuenta de que no eran corruptos los policías, salvo potencia, ni eran corruptos los ministros públicos, sino los jueces. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que el sistema acusatorio nos va a permitir analizar por vía de recurso las acciones o las actuaciones o las investigaciones de la policía y de los jueces. Ese es un cuadro que me parece que es muy importante tenerlo. Y es muy importante tenerlo, la próxima, la siguiente, es muy importante tenerlo cuando ¿qué? Cuando, en primer lugar, la ley general de víctimas, eso es muy importante, la ley general de víctimas nos exige en el artículo 12 que la víctima tiene derecho a la segunda instancia y a otros recursos ordinarios y extraordinarios en los mismos casos y condiciones que el procesado y en los demás que designan las leyes. Un elemento importante. Es decir, hay una ley federal especial que introduce el concepto de impugnación desde la víctima. Punto 1. Punto 2. Siguiente. La tendencia de la Constitución Federal en materia de recursos que amplía las posibilidades de impugnación de la víctima. En el artículo 20, apartado C, impugnar ante la autoridad judicial las soluciones de beneficio público en la investigación de los delitos. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir dos impugnaciones por vía de queja en el sistema de Veracruz. Queja ante la sala constitucional, cosa que yo he dicho que es un error y que va a ser un error desde el punto de vista del procedimiento. Queja por las condiciones de la investigación y queja por las decisiones ministeriales en materia de abstención, no ejercicio y archivo temporal o reserva. Esos son dos elementos muy importantes que va a producir también recursos y concretamente concepto relativamente amplio que en interpretación sistemática le permite igualmente impugnar las decisiones jurisdiccionales, especialmente cuando el artículo 21 igualmente entiende la necesidad de que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial y entre otros derechos el de impugnar cuando el artículo 20 le permite coadyuvar por el emisor. Es muy importante, creo que no perder de vista el panorama normativo. Esto a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque ese panorama subjetivo no ha sido tan considerado por la legislación secundaria de Veracruz. Esto es fundamental. Siguiente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la Convención Americana, en el artículo que citaba Jesús brevemente, nos damos cuenta de que uno de los derechos y garantías que va a proteger es el derecho de incluir el fallo ante el juez. Yo discrepo de que porque esté en la Convención es un derecho humano. ¿No? La fuente del derecho humano no es la ley de las convenciones de los tratados, es la persona. La persona humana es fuente del derecho y entonces el estudio mejor del derecho o la antropología del derecho me permite conocer mejor los derechos y lógicamente los derechos humanos. El hecho de que hay un derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior no me hace que haya un derecho humano. Sin embargo, por lo menos hay un tratado internacional desde el derecho convencional que me permite entender que hay un fundamento. ¿Por qué eso es fundamental? Por la siguiente. Porque veamos que en el artículo 71, inciso 6, la Convención Americana dice que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención. Veamos cómo, y volver a su libertad, la Convención ha puesto los ojos más en el amparo que en el procedimiento ordinario. Y por una razón muy sencilla, porque ustedes saben, y bueno, es fácil saberlo en México, que la privación de libertad ilegal se ve por vía de habeas corpus, porque las violaciones de las demás libertades se ven por vía de amparo. Al no encontrar en México un habeas corpus, sino un amparo penal, entonces inmediatamente entendemos que
tiene que haber también amparo respecto a decisiones del órgano jurisdiccional, lo que no es típico en el derecho comparado. ¿Qué significa eso? Que en el derecho comparado, cuando a mí me han violado una libertad o un derecho cualesquiera de permiso humano, voy en amparo. Cuando me han violado la libertad, voy en habeas corpus, pero no cabe el amparo contra decisiones del Poder Judicial, porque el principio del Poder Judicial, en cualquiera de sus ramas, no viola derechos, sino que protege y viola derechos. Un tema bien importante. Entonces, claro, los tribunales presuponen que ¿por qué acudes a mí en amparo o por qué acudes a mí en habeas corpus cuando tu caso está en vía de jurisdicción? Y por tanto hay un juez que protege tus derechos. Cuando el artículo 71 nos dice que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales, es porque parte de que esa detención no es una detención jurisdiccional. No es, por ejemplo, una prisión preventiva, no es, por ejemplo, una orden de aprehensión, sino una detención administrativa o ministerial. Eso sería. Y por eso en los estados partes, dice el artículo 71, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Esa es una variable importante para ver la norma. ¿Por qué estoy acudiendo a las normas? La siguiente. Estoy acudiendo a los artículos porque estoy tratando de encontrar un fundamento a lo que no tiene fundamento constitucional. Estoy tratando de buscar dónde agarrarme, que es como un mono que saltó y necesita una liana sobre la cual asirse y no la de cuenta. Y de hecho, veamos que el artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Bien, creo que el mejor libro que puede leerse en ese momento en materia de recursos ya no es el de sino el de Ferrer Madero. Completamente con el texto, pero les voy a hacer ese libro en el que Ferrer Madero nos demuestra a muchos que entienden el sistema acusatorio desde el derecho constitucional. Ha sido comentado en otro libro por Pedro Benavente, que todavía no ha salido, pero que se describe jurídicas. Es un análisis interesante que no me lo quiero prestar sobre el recurso de amparo. ¿Por qué? Porque el problema más serio que se enfrenta Ferrer Madero es la ausencia de un fundamento constitucional para los derechos. Siguiente. Cuando nosotros leemos a Ferrer Madero, perdón la cita que es un poco larga, pero quería que viéramos el conflicto, porque la siguiente cita va a ser de Pedro Benavente, ¿no? Pero la primera cita de Ferrer Madero y Sánchez Gil, cuando escriben sobre el amparo y el sistema, es un artículo bastante valioso. Yo se recomendaba la vez pasada. ¿Por qué? Porque ese libro, un libro gordo de Ferrer Madero, está en la página de DST, con lo cual la pueden bajar y me parece que pueden estar leyendo de virtual un gran texto, ¿no? Un gran texto, y creo que fui crítico la vez pasada cuando les dije que de los 10 textos de ST, que están en la página de ST, solo los dos de Ferrer Madero para los demás fue una mala inversión. Eso para que no pierdan el tiempo, si quieren, de moverse los otros 8. Pero para Ferrer Madero y Sánchez Gil, el derecho a impugnar la sentencia definitiva de un proceso penal es de fuente internacional. ¿Ve qué fuerte esa frase? Porque demuestra un conflicto de apoyo fundamental, pero además ignorancia. Es cierto, los recursos no nacen del artículo 8 de la Convención de 1969. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de los recursos y se van a Francia con Pedro Benavente, el libro de Pedro Benavente,
se dan cuenta de que no había Convención Americana de Derechos Humanos para entender los medios de impugnación. Que la teoría del proceso es mucho más vieja, en mucho, que los tratados internacionales del siglo XIX. Entonces, cuidado nos vamos a la finta de que necesitamos un fundamento constitucional para poder exactamente existir o exigir que exista recursos. Esto me parece un tema muy importante y estoy citando, y creo que no me deja mentir, al constitucionalista o al único constitucionalista que ha entendido el sistema constitucional. Interesante eso. No estoy citando a Miguel Carbonell, no estoy citando a Díaz Aranda, no, estoy citando a Fernández. Y entonces es muy importante porque el derecho a impugnar la sentencia definitiva de un proceso penal es de derecho internacional. La Suprema Corte lo ha reconocido, dice Fernández, basándose primordialmente en que el artículo 107 constitucional supone la existencia de la existencia de dichos medios de impugnación y las consecuencias de los derechos del debido proceso y el acceso a la justicia. Es decir, estaríamos buscando un fundamento en el 107 y en el 17 constitucional, párrafo primero o párrafo segundo del derecho de acceso a la justicia. ¿Okay? Pero por mucho que desearíamos que así fuese, dice Magrero y Sánchez Gil, hay que reconocer que esa interpretación es endeble. ¿De qué fuerte es? La suposición de aquel precepto y dichos derechos fundamentales no necesariamente implica el deber de establecer en términos generales instancias ordinarias de impugnación, porque necesita lógica, esa conclusión no se desprende de ellos. Ese tema es fundamental. Yo en la lectura del libro de Ferrer Apego, y no sé si Herbert coincide conmigo, siento en él una debilidad por la ausencia de una norma constitucional. Esto tiene dos errores, podría haber dos errores de planteamiento de la escuela constitucionalista de Ferrer Apego. Una, que quisiéramos que existiese norma fundamental constitucional para poder ser institutos amparados en que existe una institución jurídica, cosa que sería un error gordo. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos dando el valor que la ley tiene en cuanto a creación de instituciones jurídicas. Y segundo, que tuviese que haber un fundamento constitucional para que hubiese un fundamento válido del recurso o del derecho de recurso. Es un tema importante, ¿no? Creo que cuando Herbert citaba la cuestión política de Veracruz, con lo cual ya daba una variable importante. Pero cuidado, que desde la interpretación que nos había Ferrer Magrero, podría haber un recurso de la Constitución Política de Veracruz cuando resulta que la Constitución Federal no tiene recursos. Yo no me causó conflicto, pero podríamos, en una pésima interpretación constitucional de la Constitución, pensar que la norma del Código de la Constitución de Veracruz es inconstitucional, por lo menos contraria a la Constitución Federal. Esto planteo nada más esas variables importantes. Son importantes, dicen los autores, las diferencias entre lo establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los 8.2 H, que fue el que acabo de citarles. El primer precepto reduce la garantía del recurso a la persona declarada culpable de un delito y al fallo condenatorio. En cambio, el segundo instrumento dispone el derecho a impugnar a toda persona en plena igualdad y habla del fallo sin calificativos, lo que extiende esa impugnación a cualquier parte del proceso penal, especialmente a favor de la víctima, en atención al principio pro homine y de preferencia a la aplicación de lo dispuesto en el último instrumento. ¿Ven? Esto me parece que es fundamental tenerlo claro. ¿Por qué? Porque quería, dado que estamos tratando de entender con todos los errores ya de los tribunales de circuito y con muchos errores gravísimos de los tribunales de apelación, estamos tratando de meternos en Veracruz en un problema al que todavía no nos vamos a enfrentar. Creo que esto lleva a que nosotros nos vayamos enfrentando o por lo menos adelantando algunos criterios. Por ejemplo, y esto me llevaría a mí por lo menos a una conclusión. Señores, espero que a Veracruz, a nivel del Tribunal de Apelaciones,
a nivel de sala constitucional local y a nivel de tribunal de circuito no le ocurran las ingenuidades de los estados en esos tipos de tribunal que le ha correspondido. Y eso por un asunto muy complejo, pero si ellos lo saben bien, y es que en todos los estados nos capacitamos todos los brazos y los dioses no tienen necesidad de capacitación. Y entonces resulta que son los que están metiendo la pata. Gordo. Y entonces Veracruz se enfrenta a dos problemas desde el punto de vista de impugnación. Una, que ha modificado el código CETEC, y por tanto yo no puedo decir ya que el código Veracruz es el código CETEC, y esas modificaciones han venido el vencimiento del código, con vacíos, con lagunas y con errores gordos. Punto uno. Y punto dos, el gran problema que exista de que en base a una mala interpretación alguien con el Congreso puede introducir normas que demuestran clarísimamente que no está entendiendo el sistema acusatorio, y tres, que esto nos ocurra peor a nivel de impugnación. ¿Sí? Peor cuando Helder nos ha hablado del principio de legalidad. Y entonces un tribunal de apelación nos aplique a la tabla del principio de legalidad para no ver avanzada lo que tendríamos que ver. Eso es un tema importante a considerar. Pero sigamos con un fundamento que es importante porque es de Helder verdaderamente. Helder dice en el próximo, Helder dice que considera que el de impugnar es de derecho fundamental cuando sostiene que como complemento del derecho que el ciudadano tiene para impugnar las resoluciones que le puedan resultar perjudiciales, y como un derivado del debido proceso encontramos el derecho a una solución judicial oportuna y fundamental. Esto lo estoy citando el libro que anda por ahí de Helder, con lo cual ya no tengo que comprarlo, porque ya estoy citando lo único bueno que dice, ¿no? Pero al mismo tiempo, de ser un derivado de un derecho fundamental, encuentra su contraparte en el derecho de impugnar tal decisión, aunque éstas sean oportunas y fundamentales, pues tales circunstancias estarán siempre bajo el análisis de los interesados. Esta norma, que habla de un fiscal de Perú que está formado en los derechos humanos, tiene que contrarrestar con lo que acaba de decir Ferrer Magregor. Ferrer Magregor no encuentra una norma fundamental o no encuentra en la Constitución Federal un fundamento a ese extremo. Y entonces, Helder, que no cita la norma, tendría que partir de que está analizando el artículo 8, apartado 2, fracción H de la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, para Benavente Chores, aunque no nos ofrece la norma constitucional de referencia, cuando un sistema judicial, y ahí lo estoy citando a él, no existe medio de impugnación por carecerse de normas que posibiliten el examen de las resoluciones por tribunales superiores, se está negando las garantías de la tutela judicial efectiva y del libre acceso a los tribunales. Yo tendría que decir a Helder no, porque el acceso a la justicia lo está dando el diciembre a través de la revisión de los demás órganos al Poder Judicial. Y entonces, por tanto, ya está cumplida la idea que tú estás manejando. Es decir, la tutela judicial efectiva está dada desde el párrafo 9 y el párrafo 2 del 17 constitucional. Es decir, no puedes exigir a la Constitución de más, porque la Constitución no creó una revisión de lo resuelto por esa tutela judicial. De ahí el miedo que tiene Ferrer Magregor y Sánchez al analizar lo que estamos analizando. Esto me parece que, perdón, las citas tan largas, pero no quiero que ignoren estas grandes discusiones en materia de jurídica. No quiero que ignoren esto, por favor. Y entonces dice Helder, como consecuencia de lo anterior, se ha de destacar que el derecho al recurso emerge de un cierto grupo de garantías, entre las que destaca el derecho de defensa y el derecho a un proceso debido. Está estirando el derecho Helder. En ese orden de ideas, el derecho a la impugnación, que indudablemente debe emanar de un gravamen como base objetiva, solo puede considerarse efectivo si se sustenta a su vez en los derechos humanos.
yo le diría a Herbert que pase y la aplaudiría, pero Herbert estás estirando el derecho. ¿Okay? Ahora, no quiero con ello decir que Herbert se equivoca, me parece que la interpretación normativa de los derechos humanos es fundamental. Lo que nada más quería hacer era contrarrestar la posición de Herbert, que como extranjero está mirando el derecho desde el 17 en relación con el 17 constitucional, en relación con el 8.2h de la Convención Americana, distinta a la posición de dos constitucionalistas que hoy están hablando del sistema acusatorio desde la Constitución, que sería Ferrer, Madreo y Francia. Esta es mi única preocupación al analizar hasta este momento mi tema. ¿Estamos? No sé si les queda claro a dónde. ¿Okay? Bien. Partiendo de esto, entonces, esta frase buena de Herbert no encuentra, no la asume, no es, Ferrer Madrego no ha leído a Herbert en este caso. Pero aún cuando Ferrer Madrego le llega a Herbert, tendría que decirme exactamente lo que yo le digo a Herbert acá. No nos ofreces la norma constitucional en la que apoyas que la impugnación es un derecho fundamental. Por el contrario, entonces, Ferrer Madrego tiene razón. Luego, me parece que hace mal Ferrer Madrego y hace mal Herbert de querer encontrar en el de impugnación una norma fundamental cuando no hace falta, porque es suficiente que las normas secundarias tengan sus propios recursos. Eso me parece fundamental. ¿Okay? Sus propios recursos. La siguiente. Terminando esa idea, que me parece que es la gran discusión, que es estas dos fichas que están ahí, que además Gilda que siempre me dice, tengo material, ya se lo termino. Entonces, cada vez que se puede usar, se los mando, ese material que siempre hago para ustedes, bajo la presión extorsiva de Gilda, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos plantea las dos frases más importantes del problema hoy a nivel de impugnación. No olviden por qué es importante lo que estoy tocando. ¿Por qué es importante? No olviden ustedes que, primero, Ferrer Madrego es miembro del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, es un criterio muy valioso desde el punto de vista de interpretación constitucional. Eso es fundamental. Segundo, es un tipo estudioso. Tercero, es el único constitucionalista que se ha pronunciado sobre el derecho acusatorio. Tercero, escribe un segundo libro muy valioso, la verdad, y una posición bastante madura sobre la unificación del sistema de justicia penal, el Código de Procedimientos Penales. Un libro, no en este que estoy citando, sino en otro, con lo cual entonces el sistema acusatorio no puede dejar de mirar ya desde una interpretación profesional. Y quizás cuando yo he sido crítico de Miguel Carbonell, lo he sido. O sea, Miguel Carbonell ha hablado de personales sin saber absolutamente nada del sistema acusatorio. En cambio, Ferrer Madrego ha hablado del sistema acusatorio, estudiando el sistema acusatorio y saliendo del derecho personal. Son dos elementos muy importantes. Herbert, no estuviste cuando hablé de tus citas, pero ahora no importa. Mañana cuando participe. Esto me parece fundamental. No sé si les dejo claro el tema del debate. ¿No? El tema del debate. ¿Okay? Resumo ya que Herbert acaba de llegar. Mientras Herbert veramente encuentra fundamento constitucional de los medios de información, Ferrer Madrego y Sánchez Gil no lo encuentran. Mientras Herbert realmente no ve un problema en ello, porque lo ve en las normas de derecho internacional, Ferrer Madrego ve una debilidad de los recursos y ve una debilidad en la jurisprudencia de la Sala Primera y de la Suprema Corte de Justicia. ¿Listo? Es un tema importante, es un tema en debate. ¿Okay? Es un tema en debate. Bien. Cuando nos enfrentamos a los recursos, vamos a encontrar que aquí voy a repetir un poco los conceptos de Herbert, quizás más amenamente explicados por mí, ¿no? Pero vamos a encontrar la próxima
los recursos. Y entonces, en este cuadro de recursos yo quise hacerlo por lo siguiente, para que tuviéramos un panorama geográfico del tema impugnativo, ¿no? Es decir, vamos a dividir los recursos en excepcionales, y he puesto solamente el amparo, puede haber otros excepcionales, pero he puesto solamente el amparo porque tendría que poner el habeas data y el habeas corpus, que no existen en México, aunque el párrafo segundo del artículo 16 constitucional está introduciendo y está exigiendo un habeas data en México. Los recursos ordinarios, horizontales y verticales, y lógicamente los recursos especiales, principalmente verticales, ¿sí? Como la nulidad, la casación y la reelección. Punto 1. Este programa es importante que ustedes lo tengan para que veamos cosas buenas y cosas malas. Vamos a ver las cosas buenas. Horizontalmente, ¿qué significa horizontalmente? Esto lo he explicado majestuosamente, ¿no? Diciendo que cuando yo impugno una resolución que dicta el mismo tribunal, es un recurso horizontal. Pero cuando yo subo a apelación, cuando subo a casación, cuando subo a apelación de sentencias, cuando asumo, entonces estoy en un vertical. Tan sencillo, yo fui más sencillo. Bien, en esos recursos vamos a encontrar primero toda la vía incidental, y la vía incidental la vamos a, la he señalado en 4 artículos del Código de Procedimientos Penales: incidentes del 108, incidentes de nulidad del 174, y esto va a ser fundamental, por lo menos para mí, el 464 y el 468, que también es fundamental para mí, en ese sentido, respecto a los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Perdón, mediante los incidentes por violación de derechos fundamentales. Luego, las incidencias de ejecución del artículo 28 de la ley de ejecución. Vean que tema más difícil porque tengo que estar jalando a la abuela, ¿no? Cada vez que hablo de la mano. Es decir, cada vez que hablo del Código de Procedimientos Penales, ahora voy a tener que jalar la ley de ejecución. Cuando debería de estar hablando solamente de un título de recursos, tengo unos acá y otros allá, y entonces eso causa antinomia, es decir, problemas de interpretación, problemas de asistemática de interpretación de la norma. Esto quita, que me encanta que yo hable más de las cosas, pues voy a hablar más de las interpretación. Luego vienen las excepciones de previo y especial pronunciamiento del 451. ¿Ok? Del 451. Que me parece que sí las reúnen todas, pero habría que analizar y no mirar todo lo que son recusaciones, inhibitorias, competencia, etc. ¿No? Eso es un elemento interesantísimo que vamos a tratar de analizarlo acá, ¿no? Porque vienen todos los casos fuertes a nivel de previo de especial pronunciamiento, principalmente de competencia. Piensen ustedes que han detenido al hijo del gobernador. Piensen ustedes que han detenido al gobernador. Piensen ustedes que han detenido a un secretario de gobierno. Piensen ustedes, ahora que hay narcomenudeo y que son niños también, ¿verdad? Por el culo, cuando pensamos, por ejemplo, en los hijos de un embajador extranjero, por ejemplo, en México. Entonces vamos a tener un montón de principios de procedibilidad o de no procedibilidad en materia penal con personas detenidas en fragancia o no en fragancia, pero que son sujetas a un delito. Esto lleva a una vía impugnativa fundamental. Entonces, las excepciones del periodo especial de pronunciamiento, la disconformidad, que no la asume el código y que en cierto sentido la mayoría de códigos han planteado la disconformidad para disconformarse ante las decisiones internas del Ministerio Público. ¿Ok? Eso está bien. A mí me enoja mucho porque me parece que antes del recurso de queja debemos tener el recurso de disconformidad. O sí, que es, ¿para qué vas a ir a quejarte con la sala constitucional? Una cosa complicadísima. Yo tengo unas ganas de que salga el próximo 15 el Código Alocado y Concordado de la Cruz, para conocer muchas cosas, ¿no?
Él dice que a él no le gusta el chisme, pero a mí, pero le divierte, a mí me gustaría cuánto chisme metido en ese código, pero me gustaría mucho cómo resolver este problema, que es relevante. A mí eso es fundamental. Yo realmente creo que ha dado el primer paso mexicano para interpretar un tema seriosísimo en materia de recursos. Pero seriosísimo. Es más, está nervioso porque él no, cree que no lo tocó, que es el tema de, y lo decía ahora Jazmín, Veracruz es el primer código que introduce a partir del 11 de mayo la responsabilidad penal de las personas morales. La responsabilidad penal de las personas morales. No responsabilidad económica por el daño de sus funcionarios, sino que sea acusada penalmente una institución privada. Tema nuevo, Y entonces, ¿cómo se recurre y cómo recurre? ¿Y cómo se resuelve ese recurso? De un tema nuevo. Que además, como Herbert lo hace ver en su comentario al Código de Procedimientos Penales, que todavía no he leído, porque es tan desgraciado que espera que salga hasta mandármelo para podérselo leer, pero el 11 no sé si el 11 de mayo habrá reforma penal, pero no puede aplicarse, y sin embargo debe aplicarse porque hay norma procesal, la responsabilidad penal de las personas. Por ejemplo, vean qué interesante las cosas como cambian en las preguntas de Jazmín de lo anterior y de lo nuevo. Ustedes saben que México ha cometido un error en materia de reparación del daño. Gravísimo, porque nosotros hemos tenido siempre como supletorio el código de trabajo, el código laboral. Y entonces empezamos a tener que se ha cometido muchos errores. Yo lo decía a ustedes en el curso pasado. ¿De quién vale más la papa derecha? ¿De Chicharito o la mía? Esa risa no me gusta para nada. Claro. ¿Por qué? Porque si Chicharito le corta la pata, se pierde el Chicharito. Si me la cortan a mí, me quedo cojo. ¿No? Bueno, el asunto es que es lógico, y no es posible que nosotros apliquemos una tabla de valor de la pata derecha para Chicharito para José Ángel. Y entonces, por lo tanto, el sistema acusatorio exige que en una audiencia especial o en la misma se demuestre probatoriamente el daño, tanto material como físico, como psíquico, como moral. Pensemos ahora como una persona moral acusada de esto. ¿Y cómo? Entonces, ¿por qué? Porque si yo le puedo cobrar a un chofer de Walmart 1,000 pesos por haberme sacado la lengua, ¿qué pasa si yo lo que denuncio penalmente es a Walmart? Eso es fuerte. Interesante. ¿Por qué? Porque Walmart, para quebrarme a mí, mandó a comprar todos los cepillos de dientes y yo, el fabricante de cepillos de dientes, quebré. Y además él lo hizo con la intención de causarme un daño. ¿De qué fue? Es interesante el estudiar los tipos penales en los que puede incluir la persona moral. Vean que el panorama es un panorama mucho más lúgubre, ¿no? El más complejo, ¿no? El Ministerio Público en ese momento se aleja de la sala a ver ese problema. Eso es lo que sirve. Bien. No hay disconformidad. Al no haber disconformidad, toda la semana iremos viendo todos estos recursos. No hay disconformidad. Al no haber disconformidad, entonces yo, cuando el Ministerio Público me archiva, en vez de ir al superior y ya tener la solución, tengo que ir a la sala constitucional con todo lo que eso significa de nuestros cursos. ¿Okay? Entonces, o sea, si no es Ana es Juana, es decir, ya mete la pata, componer como instancia la sala constitucional y además quita la instancia interna administrativa de la persona. ¿Me entienden? Es un doble error, es una doble puerta que está haciendo daño. ¿Sí me captan eso? Ok. ¿Me están siguiendo o no? Los veo como demasiado dóciles,
Nadie me discute absolutamente nada. Pero bueno, muy bien. Voy de paso, ¿no? Confío, dile algo. Nada. Mira. Tú no, tú cállate. ¿Ah? ¿Para hablar? No creo. Bien. Segundo, el recurso de revocación. Dentro de la mente podría decirles que el recurso de revocación del 551 de Jalapa es el peor de los 3 recursos de revocación. Porque solamente se permite el recurso de revocación en aquellas decisiones que no tienen recurso de apelación. Y esto lo veremos despacito cuando veamos el recurso de revocación y veremos muchos casos para que vean el gravamen que causa un recurso tan mal pensado como el de revocación de Jalapa. ¿Ok? Mentira. Tan mal pensado no, tan mal copiado. Porque fue copiado. Luego nos encontramos la queja y el recurso de queja de las diligencias, es decir, la ausencia de investigación por parte del Ministerio Público del 186 y la queja de las peticiones del Ministerio Público del 440 y del 530. Es decir, cuando el Ministerio Público lo que hace es tomar una decisión procedimental respecto a la investigación. Son 2 recursos importantes a estudiar ante el trámite exactamente igual. Y de hecho, durante la semana iremos viendo el trámite de cada uno de ellos en teoría y después lo haremos en la práctica para ponerlo en práctica. Esto sería todo el sistema que tendríamos que ir viendo. Ahora, mi objetivo y el requisito cuando nos reunimos para ver este tema era lograr que ustedes, por lo menos con estas gráficas, vayan despacito leyendo esto. Vean que estoy diciendo lo mismo que Herbert dijo. Un poco más elegante, un poco más guapo, un poco más simpático, pero igual, ¿no? La queja de petición y la queja de diligencias, ¿no? Desde el punto de vista trabajo. Desde el punto de vista vertical, tenemos la reclamación. La reclamación del 146 y el 255 es en dos chinas el recurso de queja. ¿Ante quién me quejo? Me quejo por las decisiones del juez unipersonal. No me puedo quejar por las decisiones del ministro. Vean la diferencia y el error desde el punto de vista de la doctrina. ¿Okay? Cuando el juez no resuelve, cuando el juez puede resolver, hay el recurso de queja. Veracruz lo que crea es el recurso de reclamación. Y crea un recurso de queja, y entonces, ¿ante quién me estoy quejando? Ante la sala constitucional. ¿De qué? De las decisiones ministeriales. ¿Ve? El absurdo del recurso de queja de Veracruz. ¿Me captan esa diferencia? Abraham, ¿me estás entendiendo? Bien. Entonces, claro, todo un procedimiento de queja engorroso ante la sala constitucional para quejarme de algo que simplemente el juez de control le puede decir: Ministerio Público, deja de estar payaseando y ponte a trabajar. Este, que sería el recurso de la audiencia de control de la acción, que hemos hablado constantemente, tan sencilla como ella, se convierte en un recurso, en un engorroso recurso de queja al sistema legal. ¿Me entienden esa diferencia? Luego, la apelación. La apelación en ejecución de los artículos 32 y 83. Es interesante. Una apelación en ejecución, es decir, una apelación de lo que resuelven los jueces de ejecución que consta separadamente en la ley de ejecución de las penas y medidas de seguridad de Veracruz, y la apelación en el procedimiento penal de autos y la apelación de sentencias. El problema es que debo reconocerles una cosa importante. Me leí este libro de Herbert Benavente. Y Herbert Benavente, en cierto sentido, está a favor de la apelación de sentencias. Él va a hablar de una casación pura y de una casación impura. Y entonces él va a decir una cosa que me parece que tiene mucha razón. Y es que si la casación va a ser una apelación, mejor que sea apelación. Desgraciadamente tiene razón. Sí, tiene razón. Pero yo
fui el gran enemigo de la apelación y por lo menos redacté la casación en el Código Codero, porque, vamos a ver, una cosa que dijo el magistrado Pimentel el pasado jueves, en una conferencia mía, dice, por lo menos diciendo que yo había captado una idea interesante, yo creo que la captó él, no yo, pero, y era el control difuso de constitucionalidad de los tribunales locales. Eso para mí es fundamental. Y de hecho hemos escrito, tanto ustedes como yo, un libro gordo sobre eso, ¿no? Quizás mucho más doctrinario el libro de Kirchner sobre el juez de control y un poco más pragmático o por lo menos más crítico el mío sobre el juez de control. Ambos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eran dos penalistas, que es interesante, adelantándonos a un criterio de derecho constitucional. Ahí yo me veía que me decía pero un poco, no sé si se acuerda. No, es muy bueno. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque nos está planteando el problema de que, señores, con todo respeto, no más, a ver, voy a ver si lo digo bien, y si no me lo hacen ver, sí, me lo hacen ver, al final me lo hacen ver. No puede resolver el alzada quien no conoce la materia del alzada. Y el amparo no puede pronunciarse sobre la materia, sino sobre la violación o no de garantías y derechos. Eso hace que nuestra jurisprudencia obligatoria sea siempre omisa y por tanto fuerte. ¿De qué fuerte es? ¿Qué significa eso? Cuando yo resuelvo como juez en materia penal, por ejemplo, sobre el dolo, ¿no? Y el dolo en concreto en un hecho determinado, y me apelan, el tribunal de alzada local conoce la materia penal. Y si esa resolución fuera casada, la sala penal tendría que ser experta en penal. Y entonces hay un escalafón de 3 expertos en penal: el juez penal, el tribunal de apelaciones penal y la sala penal. Pero si ustedes van contra esa resolución en amparo directo o indirecto, en cualquier momento procesal, ¿quién va a resolver? Un ignorante en penal. No solo porque la sala primera es ignorante en penal, con todo respeto, o sin respeto, porque hay ningún penalista hoy. Y eso es muy importante, cuidado, pero uno de los problemas más serios del derecho penal o procesal penal en México, una sala ignorante del penal. Punto 1, sino porque además esta sala o ese tribunal de circuito, aun cuando sea la penal, no se puede pronunciar sobre el dolo, sino sobre la violación de garantías. ¿Me entiende la diferencia? Es decir, la materia del amparo no es el tema probado en el caso penal, sino si en ese caso penal hay una violación de garantías o de derechos humanos. ¿Sí me entienden esto? Ya está. Por tanto, entonces, si yo soy un lector asiduo de la jurisprudencia obligatoria mexicana, a pesar de ello no sé nada, porque no tengo lectura jurisprudencial de los que sí se pronuncian sobre el dolo, sobre el tipo penal, sobre los elementos del tipo, sobre la participación, sobre la conducta. ¿Sí me captan esto? Los veo con cara de que no. ¿Me explico? A ver, sigamos con el tema del dolo. Si yo lo que estoy considerando es que el tribunal, el juez de control o el tribunal de juicio no entendió el dolo y por tanto tiene como un acto doloso una acción que no la es, por ejemplo, porque es un defecto que el dolo la culpa, ¿puedo yo irme a revisar el dolo por vía de amparo o por vía de amparo? No, porque el tribunal solamente se va si hubo una violación del derecho de defensa, si no la hubo, si hubo una violación, pero no puede analizar el dolo y no puede hacer una diferencia entre el dolo y la culpa, y tendría que decirme perdón, si es culpa o dolo, no es materia de amparo. ¿Me explico? Y entonces nosotros hemos hecho durante muchos años el amparo, lo hemos convertido en el recurso
recurso de apelación para que la sala o para que los tribunales de circuito o para que los jueces de distrito lo resuelvan lo que no puede resolver. Y por tanto, entonces tenemos un montón de ignorancias por vía de impugnación y nuestra impugnación no ha funcionado. Y entonces mi objetivo, por lo menos cuando redactaba el código modelo, era que hubiese un superior casación penal que sí se pudiera pronunciar y que hubiera una jurisprudencia obligatoria, por lo menos local, que nos definiera en el caso de los resueltos. ¿Ven qué importancia es? Bueno, esto, ¿qué diría? Estableciendo más evidencias, porque el Tribunal de Apelación en materia de sentencias es una casación. Al modo comunal. Pero bueno, esto. Luego entramos a la nulidad, ¿no? Como recurso de nulidad a la revisión. No existe la revisión como recurso de nulidad, cosa que está bien. Luego viene el recurso de casación, que tampoco está como un recurso especial vertical, y sí está el recurso de revisión, pero no está el recurso de revisión en el Código de Procedimientos Penales, sino que está el recurso de revisión en la Ley de Ejecución de las Penas, en los artículos ahí citados. Esto nos lleva a la siguiente. Esta nos lleva a plantearnos un tema complejo. ¿Podemos pasar un momento para adelante a ver si está bien? No. Entonces para atrás, ok. No, para adelante, para atrás. Ok. Bien, esta es una frase mía, ¿no? Ya puse una frase de Kirchner. Él salió cuando la puse, no sé si me dio vergüenza esa frase, ¿no? Pero cada institución procesal tiene un modo, y los recursos que pueden atacar a la resolución y permiten que un tribunal de alzada la modifique, exige entonces un plazo para su interpretación, unos motivos concretos bien determinados. Diferenciar entre un error de fondo, de forma, esencial, doloroso o incidental, importante o simplemente material, la necesidad de aclarar y cuando sea necesario adicionar, sin variar los fundamentos, o el fondo del asunto, los supuestos subjetivos objetivos, posibilidad de acudir al recurso de adhesión, los efectos temporales, lo definitivo del recurso y la extensión de las decisiones extensivas, o la suspensión temporal de las mismas, etc. Son cuestiones generales que casi siempre rigen para todos los recursos impugnativos. Esta frase resume en cierto sentido esa explicación valiosa que nos ha dado, que no podemos olvidar. Nada de lo que vamos a ver hoy puede omitir la clase de Heller, resumiendo los presupuestos esenciales, plazo, extensión de los agravios, de los medios de impugnación. Esto es fundamental. Por tanto, siguiente, cuando yo me enfrento a los principios que ha analizado Heller veramente, me voy a encontrar estos. Aquí estoy repitiendo a Heller. Es decir, desde el principio de legalidad, el de impugnación de los medios previstos y de impugnación en los casos especialmente establecidos. El principio de trascendencia por la parte que se considera agraviada, que no haya producido el agravio y que objetivamente se haya producido agravio, salvo el imputado tal como lo explicó verdaderamente al analizar el Código de Veracruz. El principio de disposición a favor de quien libremente reclame, porque nadie puede reclamar por mí si yo no quiero que reclame, yo reclamo. Y esto es fundamental. Con efecto a favor, no en contra del que reclama. ¿Ok? El principio de no reformatio imperios. La doble instancia, el control de legalidad desde la doble instancia, el control difuso de constitucionalidad, el control difuso de convencionalidad y el control de debido proceso. Estas variables son variables que yo creo que faltan ahorita en el código del libro de texto, ¿no? Que son variables que nos van a permitir opinar en contra del resto del principio de legalidad de los recursos o de los medios de información. ¿Por qué? Porque esas variables a las que en cierto sentido Heller se refirió al final de su exposición amplían el concepto de derecho objetivo y subjetivo de impugnar. La inmediación que ha llevado al mismo Ferrer Mandrego y a otros a considerar
que hay una violación al principio de inmediación, que también lo analizó perfectamente Helder. ¿Cómo puede haber inmediación en el recurso del impugnativo cuando resulta que eso ya ocurrió en la etapa anterior? Pero aquí me gustaría que analizáramos un presupuesto interesante. No olvidemos que aún en Perú y aún en Costa Rica y aún en todos los países latinoamericanos no había videograbación de las audiencias. Es un elemento importante. El que introduce la videograbación de las audiencias es a partir de la reforma parcial del Código de Nuevo León en el 2005. El Código de Nuevo León está tan preocupado de lo que están haciendo en la reforma parcial que entonces procura que en la norma quede plasmado, la norma larga, lo que es el 554 del Código de Nuevo León, cada uno de los elementos, al colmo de que establece la necesidad de que todas las partes que están aparezcan en la videograbación. Y entonces eso ha hecho que la videograbación sea una videograbación nueva, un elemento técnico nuevo en la sala de juicio, que no estaba en Perú, que no estaba en Costa Rica, que no estaba en ningún lado, que ahora las estén confiando, porque es una propuesta interesante mexicana, pero que sí creo que fue demasiado formal. Tan formal, tan bien fuerte, tan formal que habría que cuestionarse si la no videograbación de la audiencia causa motivo de agravio. Y ya el Tribunal de Morelos, a ver, no sé si la sabes que el Tribunal de Morelos se pronunció sobre el agravio de la ausencia de la moción. Porque no pudo el defensor, tengo miedo de equivocarme, no pudo el defensor fundamentar los agravios en ausencia de videos. Interesante. Y por tanto, como no la hubo, se casa la sentencia en materia real, no se casa todo. Interesante. Qué interesante. Entonces, yo de hecho escribí sobre esto. No, un libro sobre la argumentación diciendo, cuidado mexicanos, no se vayan por la finta, todo esto es mexicano. No puede venir ningún extranjero a enseñarse. Qué fuerte es esto. Henry y yo hemos tenido un problema seriosísimo aquí en México, porque la gente dice, ¿por qué traen extranjeros si no saben nada? No entienden a México y no nos conocen. Y resulta que México, Henry y yo somos los únicos dos que hablamos de la construcción y dominamos los códigos a la hora de enseñar, porque sabemos, porque somos extranjeros, que no podemos aplicar la norma peruana ni la norma costarricense, porque no sirve de absolutamente nada. Pero hay muchos capacitadores que sí citan autores franceses, chilenos, colombianos, con todo lo desafortunado que es, porque ellos, no porque ignoren, sino porque se están pronunciando sobre su país, ignoran a México. Y entonces cualquier criterio de un autor extranjero que se cite para entender una figura mexicana está equivocado. ¿Qué fuerte? Señores, pero cuidado, porque hay tribunales principalmente de apelación que prefieren citar a un autor francés, italiano, que a un mexicano o que un profesor. Y entonces seguimos citando a todos los grandes doctrinarios sin entender un tema fuerte que lo vuelvo a repetir porque ya lo he repetido 3 veces. 1. Que el concepto de ceja financiado por USAID, de unir o de unificar conceptos, no sirve para México. Por eso, cuidado ceja. No sirve para México. ¿Por qué? Porque México no ha traído el código de acusatorio a la norma secundaria, sino a la Constitución, y por tanto no es lo mismo hacer interpretación secundaria o procesal que hacer interpretación constitucional. Por eso no puede venir Baiteman y Ducha a enseñarme a mí litigio penal, porque ellos están hablando desde el código de Perú, de Ecuador, de Chile, y no desde la Constitución mexicana.
Si ustedes le preguntan a Herbert o a mí, ¿por qué nos cuesta tanto escribir? Porque tenemos que entender el proceso desde la construcción. Es muy fuerte. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que el vía de impugnación, esos criterios están cumplidos y van en fuerte. Pero además, en vía de impugnación no hay nada escrito sobre esto. Yo alguna vez le dije a gente que es un Quijote habiéndose lanzado a hablar de recursos, como lo hizo, con mucha categoría, con mucha calidad, en un tema muy nuevo, muy grande. Y creo que, no sé si me equivoco, ya lo diré a hablar. Cuando yo nos encargamos de el día les digo cuánto se puede hacer. Creo que bien. Y lógicamente, un tema que creo que el que más escribió, que es el no information imperios. Herbert acaba de poner un criterio equivocado de la legislación, lógicamente, de los tribunales de Guanajuato, de Querétaro, etc. Y lógicamente, es un tema en el que salud, vamos a tratar de entender mucho de eso, ¿no? Yo supe, y te lo decía Herbert un día de hecho hablando sobre el tema, preparando la clase de estas, yo supe que en México había una violación al Plan de Formación Imperios cuando me di cuenta que en todas las universidades públicas y privadas, cuando un alumno apela un examen, el profesor tiene derecho de ponerle la calificación o bajar. Claro, si desde la Facultad de Derecho hay una violación al Plan de Formación Imperios, aquí no hay reformación imperios. Es decir, aquí hay reformación imperios. Eso no puede hacer. Cuando yo le apelo al profesor, el profesor debe limitarse a la pieza grande. Y no realizar el examen para decir, sí, te la subí, pero te busqué dos malas y te la bajé. Perdón, eso se llama venganza. Gravísimo. Y eso lo están haciendo los profesores de las facultades de Derecho, con todo respeto, o mejor, sin respeto. Sin respeto. Porque cuando un alumno acude a mí a que yo le revise una pregunta, es para que yo le revise la pregunta. ¿Qué maldad? La del profesor, ay, fui un poco leve en esas dos, te subí el punto, pero te vas a echar. No reformación de ellos. Eso es muy serio. Entonces, claro, hay una cultura, ¿no? De ese sentido. ¿Ok? Mamá, mire tal vez el del cine, bueno, entonces no sabes toda la semana. No, ese no reformación de ellos es un asunto que culturalmente está mal receptor. Bien, siguiente. Por tanto, cuando nosotros entramos al tema de los recursos, vamos a encontrarnos que el artículo 31 de la Ley de Ejecución de las Penas de Veracruz en materia de ejecución de sanciones procederán los recursos siguientes: revocación, apelación y revisión. Es muy importante darnos cuenta de que solo va a desarrollar una apelación especial y la revisión total. No se va a pronunciar sobre el recurso de revocación, la ley de ejecución. ¿Sí? No va a ser procedimiento sobre la revocación, cosa que está mal. ¿Por qué? Porque si estamos creando la ejecución como una ley especial, rige un procedimiento especial. ¿Entiendan eso? Por otro lado, siguiente. Desde el punto de vista del Código de Procedimientos Penales de Veracruz, el 543 dice que los medios de impugnación de las resoluciones judiciales son la revocación, la apelación y la queja. Esto no es cierto, porque los medios de impugnación son la revocación, la apelación de autos, la apelación de sentencias, la revisión y la queja. Porque el hecho de que estén en una ley aparte no significa que no estén como norma procedente. Eso es muy importante. ¿Sí me entienden esos efectos que voy buscándole a la hora de interpretar la norma? ¿No? ¿Por qué? Porque entonces hace omiso lo que no debe ser omiso. Y por tanto, crea antinomias cuando debe haber una interpretación sistemática. Es decir, si yo vengo, vean que me estoy alargando a propósito, pero no podemos nosotros entrar a debate mañana o a audiencia de mañana sin conocer esas variables que son graves, como no lo sabemos. Entonces, cuando yo estoy en una audiencia, tiene complejo de no sé qué. No sé tú.
Cuando yo estoy en una audiencia de ejecución, ¿cabe el recurso de revocación? Sí. Y cuando estoy en una audiencia de cualesquiera del sistema acusatorio, ¿cabe el recurso de revocación? Sí. ¿Cabe la apelación? También. Y la apelación de autos es distinta a la apelación de sentencia. Por eso hay que hacer una diferencia bastante importante. Porque la va a haber en la norma correspondiente. Y ya está. Y de la queja es solo queja, lo que he dicho. Porque la verdad, qué pena el recurso. Sigamos. Entonces, esa variable es importante. Ahora, esto es fundamental. Esta es mi frase exitosa de hoy. ¿No? ¿Por qué te dices? Si el recurso vertical está exigido por el principio de legalidad, y veamos qué fuerte ha sido Helder al analizar el principio de legalidad, ¿no? ¿Y qué pasa si viene una abuelita a impugnar? ¿Y qué pasa si viene un tía? Hay una persona que puede impugnar un elemento subjetivo y hay unos datos que pueden ser impugnados un elemento objetivo. Entonces, si el recurso vertical hasta rama, mejor. Si el recurso vertical está exigido por el principio de legalidad, el horizontal requiere además una estrategia. Y mi posición durante estas clases va a ser la estrategia del recurso o el recurso como estrategia. Es decir, que estoy exigido por el principio de legalidad a pedir churros. Voy a lograr el recurso. Vamos a ver cómo. Desgraciadamente, cometí eso como el ya lo dijo. Entonces yo pensé que iba a ser sorpresa. Y no, ya él me robó la idea. La vía incidental. ¿Qué significa eso? Veamos. Perdón la frase tan gorda, pero es que necesitaba que quedara en un solo asunto. Desde los recursos, la idea es especialmente clara, propia de un proyecto de logística. Eso me interesa mucho. Señores, perdón, fiscales, perdón, defensores, perdón, jueces, pero les van a tocar más de un juez caro. Y entonces necesito producir. Sin querer, lo hemos aprendido en México, acudiendo al juez de distrito, acudiendo al Tribunal de Cumplimiento de sus oportunidades de sentencia. También nos vamos a enfrentar a ese problema. Y entonces es muy importante darnos cuenta de que los medios de impugnación también son una estrategia vertical. Es decir, todos los problemas procesales pueden resolverse por vía incidental. Esto lo dijo Hesberg. ¿Okay? Y yo me cuelo en su posición. Todo por vía incidental. Claro, la vía incidental produce una decisión del juez, negativa o positiva. Tan negativa como decir, no jodas y calla. O tan positiva como lleva razón, o tan positiva como vista la incidencia que presenta José Daniel a audiencia fiscal, vía la incidencia que presenta el fiscal a audiencia de la defensa. Esto es muy importante. Pero, a ver, cuando estamos pensando en esto, porque estoy produciendo recursos, no solo miren que hemos entrado a un grupo de sujetos. 1. Víctimas. 2. Oprimidos. 3. Coadyuvantes. 4. Víctimas por interés difuso. Víctimas por interés difuso. Y entonces vamos a dar cuenta de que además hay suplencia de la queja ambas. Y entonces es muy difícil que un juez rechace incidencias cuando es supuestamente violación de derechos, o de procedimientos, o de situaciones, o de estado. Ahora, es importante eso. Vean que entonces, yo no voy en contra del principio de legalidad, estoy totalmente de acuerdo con gente del principio de legalidad, pero cuidado, estoy abriendo los elementos subjetivos y los elementos subjetivos del recurso. ¿Cómo? Lo que de ellos se resuelva en la vía incidental, se resuelva, permite el recurso de revocación. ¿No? No anular, no moleste, ni te oigo, pues, presenta el recurso de revocación. Ya estoy por la vía incidental produciendo la vía de revocación.
Y la guía de revocación me tiene que producir, ahí tengo un problema en el proyecto de años. Porque la guía de revocación produce apelación. Ese es el problema. Y no les miento que hoy no me duermo hasta encontrar que la guía de revocación produce apelación. No me duermo, pero ya he dejado de dormir y no puedo encontrarla. Porque todo recurso de revocación exige apelación subsidiaria. Ese es el problema. No se imaginan lo lógico que es. Porque me castra. Porque cuando voy volando, es un hijo que me jalan para abajo de él. Es decir, la revisión de lo resuelto por parte del mismo órgano que ha decidido por ende como recurso horizontal. Si el que resuelve mantiene su criterio en revocación, permite el recurso de apelación. Estoy citando la doctrina. Estoy citando parte de los códigos mexicanos, principalmente los que se desprenden de Chihuahua y los que se desprenden de Modelo, no los códigos enteros de la sangre. Admito que tiene defectos, pero los dan todos. Recurso de apelación. Esto es para que otro órgano, no el mismo, revise lo resuelto y confirme, anule y lo revoque. Se apela porque es apelable, es decir, porque el criterio de uno puede ser revisado por otro. Entonces, cuando en lugar de un auto se dicta una sentencia, se recurre por vía de casación. Dado que la sentencia ya ha dado una especial fundamentación sobre hechos, conceptos y valores, es decir, se cuestiona el derecho o la prueba que demuestra el hecho y por el hecho el derecho o el valor de ese mismo derecho. De ahí los errores en procedendo y los errores en individual. Bien, ¿cómo abro yo el sistema? La siguiente. No ignoro que existe, eso es lo que voy a hacer, una gestión del caso y entonces tiene que existir una gestión de la impugnación. Es decir, tengo que saber cuándo impugno, cómo impugno, y tengo que ser atrevido para impugnar. Sí, pero no me metas ahorita en eso. Cuando veamos revocación, vamos a ver revocación en audiencia, revocación sin audiencia, revocación con apelación subsidiaria y revocación de jalapa en aquellas decisiones que no tienen que usar. Ya está. Pero ya explicaremos despacito el recurso de revocación, porque el recurso de revocación casi se ha convertido en una materia de una semana. No se me olvida, nada más. ¿No? Es muy fuerte. Está muy mal cobrado. Sí. No, explico después. A ver, yo ordeno prisión preventiva. ¿No? Entonces, en cualquier sistema, usted va a presentar el recurso de revocación. Pues, perdón, usted dice que el cliente es extranjero y resulta que tiene la nacionalidad mexicana. ¿No? Entonces presenta una revocación con apelación subsidiaria. Si usted no acude, me lo manda para ver. Eso es lo normal del recurso de revocación. ¿Ok? Entonces yo digo, el hecho de que sea extranjero nacionalizado no quita que el criterio sostenido por el suscrito es que el imputado tiene familia más afuera que adentro y que libertad baja hacia la fuga. Y por tanto se normal la revocación. Pero de inmediato admito que el recurso de revocación. ¿Qué dice Yucatán? ¿Qué dice Veracruz? Perdón. Que si el recurso de la apelación no tiene revocación, perdón, ¿qué dice? Que si tiene revocación, la tiene así. Entonces me mató la posibilidad de revisar esa decisión. ¿Y qué pasa, mi hermano? Que si soy un tipo que ya fue por ella estúpida, no puedo hacer. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Eso me significa, por lo menos, enfrentándome a la cabeza del cliente. ¿No? Me enfrenta a la gestión de impugnación. Es decir, que la impugnación también puede ser un programa de gestión. Y lo analizo desde todo punto de vista. La gestión subjetiva. Ejemplo 1. ¿Qué pasa al Ministerio Público
si el juez acaba de no ratificar la detención, no le impugnes. ¿Por qué? Porque te acaba de mostrar. Y peor si el juez te dice, se le hace ver en el ministro público que no vuelve a cometer esas arbitrariedades en presencia de este suscrito, que es el juez, el único juez y el máximo juez. Entonces, ¿podría yo ser el ministro público? ¿Pida ahora otra cosa? ¿Presenten un recurso de la votación? No, me voy a apelación porque el cabrón me va a resolver igual. Entonces tengo que ir trabajando la impugnación como gestión. ¿Qué pasa si después de que el ministro público, de que la defensa le ha dicho, juez, vea, le dieron patadas en el culo, ¿verdad? Y vea, juez, otro que y al juez no le ha importado nada, y ha ratificado una detención arbitraria? Yo le aconsejaría a la defensa que además presentara un recurso de revocación. No, cállate. Vean que hay en el conocimiento del juez también una gestión. ¿Cuándo presenta un incidente de nulidad de todo actuado? Y aquí vamos a tener un error gravísimo, pero gravísimo. Gravísimo. Porque Jalapa ha creído que las nulidades tienen un momento procesal. Y eso no es cierto. Las nulidades pueden ser agregadas en cualquier momento del proceso. No. El código dice que si se pierde el derecho, lo vas a ver. No me hables de hoy. Porque yo no estoy dándoles a ustedes el sistema hoy. Por favor, es que si no me meten en conflicto. ¿Ok? Perdón. ¿Sí me entiendes? Pero voy a eso. Te veo cuando hable de ese tema conmigo. Igual que tú con tus hijos. Y tú con tus hijos. Señores, el recurso hay que saberlo de ustedes. ¿En qué momento? ¿En qué audiencia? Hay una gestión de caso, en la gestión del recurso. Cuidado, y ahí hay que ser inteligentes. Yo perfectamente puedo, en novedad absoluta, esperar control, esperar vinculación, esperar intermedio, esperar a juicio, y me voy a casación, apelación, y se viene como una todo para abajo, anula todo y prescribe la acción penal. Es una estrategia en medio de impugnación. También desde el punto de vista subjetivo, pero también es posible que sea una estrategia desde el punto de vista objetivo. Es decir, depende del objeto, del agravio, del motivo, del vicio, de la nulidad o de la causa del delito. Y esto es un tema complejo. Yo quiero hoy ir a cerrar con jefe para hablar de este tema. ¿Por qué? ¿Qué motivos? El Código Poder. Pero, indistintamente, el Código de Jalapa usa el objeto del recurso, el agravio en el recurso, el vicio y la causa del delito. Y entonces, llega un momento en el que es muy difícil entender el concepto de motivo agravio como medio de impugnación. Es un tema no fácil. Partiendo de esto, vean que hemos abierto el panorama a pesar del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la siguiente? ¿Qué dice el 542 sobre la legitimación para impugnar? Dice, el derecho de interponer un medio de impugnación corresponde al ministro público, al acusado de su defensor, a la víctima o al ofendido o a su asesor jurídico, en los términos y con las condiciones que se establecen en este código. Nada más. Les pido que acudan a la ley de características sobre el concepto de víctima u ofendido. Y entonces sube la abuelita que lloró cuando murió, la vecina cuando la quería, el hijo cuando la quería. Sume el evento subjetivo. Eso es muy fuerte. Cuando el artículo 20, apartado C, fracción séptima, ha dicho que no queda firme, ni siquiera es una interpretación mía, cosa que está en materia de humanas, si no se ha reparado el daño de la víctima, ustedes no les extraña. Y que es verdaderamente que llevó a la cárcel a Fujimori, tendrá que reconocer si hoy en México una viuda
de Fujimori o una pobre víctima de Fujimori se entera que Fujimori ya fue condenado, puede en México ir a abrir el proceso porque no se le resolvió su daño. Porque hay un mandato constitucional. Entonces esto hace un panorama impresionante del tema del recurso médico. Impresionante, a pesar del principio de legalidad. Que conste que todavía no he hablado de derechos humanos ni de debido proceso. Para abrir. Veamos lo que dice el 589. Impugnabilidad objetiva. Las resoluciones judiciales podrán impugnarse solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya consumido a provocar el agravio del juicio, solo en los casos en que se lesionan disposiciones legales sobre su intervención, asistencia y representación. Solo analizar cada uno de estos se puede escribir un libro. Pero, si estamos hablando de impugnabilidad objetiva, vean que fuerte. Incluye la violación de derechos por parte de la policía, el acceso a la policía. Gerber explicó que no puede impugnar un acto probatorio. Pero ¿en qué base se produce en la sentencia correspondiente? ¿No causa motivo de agravio? Porque resulta que la policía entró sin orden de cateo, porque me detuvo a las horas de la noche, porque le preguntó a mis hijos dónde estaba la droga, porque empezamos a sumar cuestiones objetivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad nos da mayor razón de impugnabilidad aquí. Una gran cantidad. No, yo quería ponerme a hacer cábalas de razones objetivas que no estaban en la ley, que podría darnos a nosotros razones de recurso y que podrían aumentar interpretativamente, ampliamente, el 536. Impugnabilidad. Las resoluciones judiciales podrán impugnarse solo por los medios. Está bien, solo por los medios, pero acabo de enseñarles cómo por vía incidental puedo producir recursos de abogación. Entonces, si no hay medio, produzca. ¿Y cómo lo produces? Por la vía incidental. Pedro lo ha dicho antes que yo. Si no tienes un recurso, produzca incidentes. Le acabo de preguntar, ¿cómo resolviste el problema de las excepciones? No. Ustedes saben que hay dos soluciones, hay miles de soluciones, pero hay dos soluciones importantes en el Código de Veracruz. Una, no tenemos un capítulo de procedimiento de las extinciones de la acción penal pública. Segunda, no tenemos un capítulo de la prescripción de la acción penal pública. Le pregunté ahorita rápidamente a Gerber cómo resolvió él el problema de la extinción y el problema de la prescripción al comentar el Código de Veracruz. Y me dice, por la vía incidental. Significa que entonces dos cuestiones importantes las produce por vía incidental. Al producirlas por vía incidental obliga al juez a resolver. Al resolver queda de consolación o de apelación. Entonces, no es tan cierto el 589 delimitar el objeto de impugnación. Porque se puede aumentar. ¿Sí me entienden esto? Y si esto es cierto, como lo acaba de contestar Gerber, ¿qué estamos produciendo? Una gestión de información, produciendo formas de impugnación, formas de alguna forma de conocer la acción. No necesariamente por vía de amparo, como se ha hecho en México, sino también por vía de impugnación escalafón del sistema de justicia. ¿Sí me entienden esto? A fin de estar siguiendo y dar también, ya está. Entonces, siguiente. Veamos cómo, y creo que voy cerrando ya mi disposición. El artículo 4 dice que el procedimiento penal se llevará a cabo con estricta observancia de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los Estados Mexicanos y aparte, la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y de ¿puede una autoridad violar un derecho fundamental de la víctima o sin causar motivo de agravio? No. Y por tanto estamos ampliando las razones objetivas de la impugnación. ¿Aceptamos? Muy bien. 2. Siguiente.
En materia de incidencias de nulidad, solo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales cuando se haya realizado con violación a derechos humanos. Violación de derechos humanos. Es decir, que me está creando una incidencia de nulidad de la violación de derechos humanos. Piensen en actuaciones policiales, piensen en actuaciones ministeriales, piensen en actuaciones jurisdiccionales con violación de derechos humanos. Y por tanto, todo lo que esto produce desde el punto de vista de sujetos y desde el punto de vista de objetos. La ampliación de los dos. Y finalmente, lo que ya Helder analizó. La materia del recurso de apelación se limitará a resolver sobre los agravios que haya expresado la apelante. No obstante, si el Tribunal de Alzada, al realizar una revisión total del registro, se encuentra que se aplicó inexactamente la ley, se alteraron los hechos o se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, podrá suplir la deficiencia de la queja y emitir con plenitud de jurisdicción sentencia. Este elemento fundamental, ya analizado anteriormente, es importante porque, señores, porque yo no puedo esperar que por vía de apelación se supla la queja cuando puedo suplir la queja por vía de oficio en las vías correspondientes. A ver, una idea que es peruana, el artículo 75-76 es la audiencia de tutela de derechos de Perú. 74. ¿No? ¿Qué ocurre cuando hoy, ante cualquiera de los 11 estados, el imputado se queja ante el juez, de que me violaron los derechos humanos, de que me violaron la intimidad? El juez resuelve tragarse caso de él. Pero el 554 y el 174 anterior y el anterior está diciendo: no, pues, usted antes de resolver y pronunciarse sobre la violación, sobre la fragancia casualmente, tiene que pronunciarse si hubo o no hubo violación de derechos. ¿Qué significa esto? Que abrimos el recurso y que estamos impugnando también decisiones y actos de las autoridades en cualquiera y no solamente por vía de impugnación. Muchas gracias por aquí termino. Bien, no sé si puedes pasar acá y hacer preguntas, porque me interesa mucho esto. Yo quiero ver con qué es de ahorita, antes de hacer casos. No queríamos hoy irnos a hacer casos sin que esté el panorama crítico del sistema de impugnación de abajo. Oye, ¿tienes agua? ¿Alguien? Es que me robó el agua. Bien, mi compañero, buenas noches una vez más. Y como dijo el doctor Hidalgo, vamos a tratar de cerrar esta sesión no separarnos para hacernos un taller, por una sencilla razón, ¿no? Ustedes han observado los temas tan solamente de los principios generales, observarán de que hay una serie de problemas. Muchas gracias. Ay, no, a mí no. Hay una serie de problemas muy fuertes, ¿no? Gracias. Tan solamente me comentaba Jandí que en el tradicional, por la norma me di cuenta, ¿no? Que cuando se tenía la decisión, yo tenía que elegir si impugnaba o me iba a la par, etc., ¿no? Y esa elección todavía no generaba que fuese inagable. Del Código de Veracruz que exige expresa muy al margen de la protección oficiosa que la sala genere para el tema de los derechos humanos. Bueno, en segundo lugar, justamente el comentario de las compañeras sobre la nulidad. Si Veracruz tiene un plazo para interponer la nulidad, está en el 174, y ese plazo es de 3 días. Contados a partir de que tenga conocimiento del juicio inmediato, de 3 días.
en la posición de Daniel, no puede entrar ese mes estratégico como defensor esperante, con el luego de un castillo de naipes tumbando todo, ¿no? Esa estrategia que la Cruz me lo cierra, pues me limita a un plazo perentorio y ya mencionamos en el 174. Es muy posible que la respuesta que tenga Daniel para que un recurso de revocación permita el recurso de apelación, al menos en México, no es otro que el primero constitucional, no es otro que el control de convencionalidad, porque si la sala aprecia una clara violación de los derechos humanos, sería incoherente que la sala diga que no me puede pronunciar porque contra revocaciones no procede. Entonces yo creo que el primero constitucional es superior al 551, que limita la revocación a casos que no son apelados. Sin embargo, esa interpretación rompe con cualquier interpretación formal, ¿no? O es revocación o es apelación. Lo rompe porque el tema de los derechos humanos exige operadores no formalistas, sino operadores que de veras entiendan que el principio de legalidad de la impugnación está subordinado al principio de protección de derechos humanos, ¿no? Finalmente, tenemos que hacer un caso en un video que comunica el soporte técnico de que necesitamos pasar el video de una máquina a otra máquina. ¿Y para qué el video? ¿No? Justamente para generar una primera situación de caso. El día de mañana, según lista de temas, nos toca ver el recurso de revocación. Con nuestro aspecto teórico, ya de la autoridad, pues vamos a ver diferentes modelos de revocación, ¿no? Revocación con apelación, revocación con apelación subsidiaria, revocación de aquellas decisiones que no se apelan, como lo hace Veracruz, etc. Y después de ese aspecto teórico, tuvimos nuestro primer taller práctico, ¿no? Donde se los adelanto, ¿no? El video que si ya no se puede hoy, mañana a primera hora, al iniciar la sesión, se trata de una situación muy usual en aquellas entidades federativas de la Unión Mexicana que ya han implementado el modelo acusatorio. ¿Cuál es? Un abogado defensor, cuando acepta el cargo de defensor o lo acepta, no puede renunciar a ese cargo hasta que no acabe la audiencia y hasta que el imputado tenga el tiempo para conseguirse un nuevo abogado, ¿no? Un buen cristiano, o acaba de aceptar ser mi defensor y ahora quiere renunciar, se rompe el barco, ¿no? Eso que Veracruz dice que la audiencia no se puede renunciar y hay que esperar que el imputado en un plazo prudencial pueda conseguirse un nuevo abogado. Pero a pesar de esa limitación de las renuncias, se están viendo en la práctica situaciones en que los jueces de control están sustituyendo, por no decir corriendo, a los abogados de la defensa, más que nada en la misma audiencia, aún en contra de la voluntad del defendido, ¿no? El defendido incluso, y esa es la importancia del video que quería pasarles, el imputado incluso dice, pero es mi abogado, ¿no? Y aún él o la fuera indica, pues a mí no me parece que es buen abogado, te lo voy a sustituir, te lo voy a reemplazar por un defensor público. Obviamente, el objetivo de ver ese video era cómo, desde la perspectiva de la impugnación, el abogado de Veracruz puede hacer frente a esta situación, ¿correcto? Por eso estoy diciendo que el Poder Judicial de Veracruz va a repetir esta situación, pero así como no te lo aseguro, tampoco te lo descarto, ¿no? Y no se sabe si fue en Jalapa o en Coatepec, puede sustituir a cualquiera de los aquí presentes por otro defensor. Y si eso ocurre, pues, repito, ese es el objetivo de la práctica, ¿con qué respuesta tú puedes generar
de la perspectiva de inclinación. Con el recurso de regulación, opción A, o con la vía incidental, opción B. Ese es el objetivo de la práctica. Además, se les va a dar posibilitamiento por isla de algunos detalles en el que se les van a entregar a ustedes ciertos autos de vinculación al proceso, de apertura a juicio oral y aparte los autos de la sentencia para ser utilizados en ese momento práctico, pero ya no en un contexto pues, de revocación, no necesariamente revocación, sino que llegue hasta la apelación. Igualmente, a la vista del providero, para generar el caso en el que proceda el recurso de tiempo. Los casos por escrito ustedes nos tendrán con relación a los videos y específicamente a videos de la audiencia. Va a ser un poquito difícil de entregar por una sencilla razón, ¿no? Ya conocemos cada uno de los presentes una ley de protección de datos y imágenes, y pues por justa razón los jueces que salen en los videos y los abogados que salen en los videos, si bien es cierto, saben que son exhibidos en un contexto de clase, pues por justa razón pues declaran sobre la protección de su imagen. Entonces, mi disculpa si los videos de las audiencias no se les puede creer. Pero los casos sí, los casos sí, y ya eso detalle de la funcionamiento. Luego entonces, mañana martes, sí vamos a emplear la metodología de una primera parte teórica donde veremos el o los videos, veremos el o los casos, y después vamos a separar en dos grupos. Un grupo con el doctor Hidalgo y un grupo conmigo, donde vamos a simular la respectiva audiencia. ¿Correcto? Muy bien, esa por mi parte. Ha resuelto el Tribunal Superior, el Tribunal Circuito de Morelos, pero por si acaso lo tienes, es que la juez de control después de la votación resolvió que, si bien es cierto, hubo silencio de la defensa de la audiencia intermedia respecto a la teoría del caso, entonces inmediatamente quitó la otra apertura a juicio. El Tribunal Circuito ha anulado la otra apertura a juicio diciendo que la defensa debió haber aclarado cuál era su teoría del caso y cuáles son las pruebas a deshablar y no respetó el derecho de silencio de la defensa. Es muy interesante, pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno está preparando un curso como estos, anda buscando lo nuevo para poderlo someter a ustedes o la audiencia. Espero que estas cosas vengan y las podamos tener durante esta semana. Para que vean que son cosas muy interesantes que tienen algunas respuestas y otras no. Pueden irse a descansar, nos vemos mañana a las
que de alguna manera aparecen en este código de procedimientos penales, de código de que creemos que de aquí, con la ayuda de ustedes, pudieran hacerse propuestas y propuestas siempre en aras de mejorar los servicios. De manera que no es que quiero que se hable más, quiero que se enfatice el deseo que el experto, como lo son ellos, enfaticen justamente las inconsistencias que hay en esta comunicación que pronto vamos a traer. Consideraba yo muy pertinente hacer esta declaración porque pareciera ser que el doctor dice, bueno, a no hay equipas que están existiendo de ese material, pero solamente es precisamente para poderles brindar a ustedes no solamente el curso de gran calidad académica, como ya lo han podido observar, sino también contar con ese material, no nada más con las obras que ellos tienen, porque merecen todas las obras, a mí nos lleva mucho tiempo. Tenemos aquí, pues precisamente se trata de eso, de poder aprovechar al máximo de poderlos aprovechar al máximo, y creo que el aplauso de parte de ustedes será muy bienvenido para poderlos despedir esta noche. Y mañana iniciaremos la dinámica que ya en ese momento el doctor Henry y el doctor Monserrate nos han analizado. Es decir, trabajar creo que una parte en los videos y posteriormente separarnos para poder trabajar ya en un grupo de 30 y 30, porque no podría trabajarse en un curso taller con un número tan numeroso de personas. De manera que muchísimas gracias por su atención, pasen muy buena noche y despidamos de tendremos que ver una parte, a ver, a mí la dinámica de Henry y yo es muy importante porque Henry y yo a veces no nos respetamos, pero Henry no me respeta. Henry, ¿te has dado cuenta que yo soy mayor que tú? A ver si me respetas. Por lo menos tu edad. No, es muy importante esto porque tenemos una lectura distinta. Henry se sabe de memoria la Constitución Mexicana, yo también, creo que se sabe los 24 códigos, y yo también. Que ese mundo de vigentes. Y además algunas legislaciones anejas, entre ellas la ejecución de la pena, sobre la que hemos escrito. Entonces, yo no quiero que ustedes se queden con mi idea cuando hay otra. Y Henry tampoco quiere que se queden con la de él cuando yo tengo una distinta. Entonces, estas variables son muy importantes para abrirles la cabeza a ustedes. Y de hecho, cuando nosotros estamos preparando el curso, es muy complejo. ¿Por qué? Porque ve que fuerte. Nos limitamos a enseñar la revocación de ustedes y que ignoren todas las demás. Me parece que no es justo. Me parece que es nada más cumplir la función. Es de no te metas en otra cosa. No, yo creo que no podemos, Henry y yo, meternos en eso. El que solamente conoce la revocación de Jarapa y ya está. Creo que tiene que conocer las 4 o 5 formas de revocación y ver el rol de Jarapa. No porque yo lo diga, no porque Henry lo diga, sino porque lo vea actuar. ¿No? Ahora, Henry acaba de dar una respuesta que me gustó mucho, ¿no? Que es interpretar la ausencia de apelación de revocación desde el artículo 1 de su opinión. Se los dije, no me canso hoy de buscar una respuesta. Henry me quiso dar uno. Me gusta. Y la interpretación difusa de la Constitución me da una respuesta al menos. Es interesante esto. Y claro, cuando Gilda me exige, me dice, no empiecen el curso si ustedes no tienen el material de arriba. Le dije, ahorita le dije, Gilda, apenas estoy terminando mi clase de hoy, ¿no? Y ya va a subir. Entonces ya está puede entender. Y ahora hasta las 12 de la noche o 1, la de mañana. No porque no he podido trabajarla, es que no sé qué quito y qué pongo. Eso. Bueno, muchas gracias. Por favor. Sí.